Hola, hola, buenos días, alumnas y alumnos, tardes, noches, no sé cuándo vean el video. Este es dirigido para las alumnas y los alumnos de etimologías grecolatinas. Vamos a empezar ya en esta modalidad donde grabo las clases para quienes toman desde su casa. Ya saben, hay que verlas, si tienen alguna duda me preguntan y entonces yo creo que se las respondo con facilidad. Ya volvemos a la escuela, felicidad para algunos y algunas, fiesta. Y además la oportunidad para reencontrarse, ¿no? con la gente. Algunos no se conocen, ahí se van a conocer. Un favor de las personas que van a asistir, ya saben las medidas de prevención, todo lo que hay que hacer, cubrebocas, la sana distancia. Y la idea es que nadie se contagie, así que pues hay que seguirla, ¿no? ¿De qué vamos a hablar esta ocasión? Vamos a hablar del indoeuropeo. ¿Y a qué me refiero con el indoeuropeo? Me refiero a la teoría de la familia lingüística indoeuropea. Si ustedes alguna vez se han preguntado cómo nacen las lenguas, esta es una teoría o una explicación muy sencilla, y ojo, teoría, para hablar de la gran mayoría de las lenguas que existen en el mundo y que están hablándose. Como teoría no ha habido alguna otra que llegue y la desmienta, pero es un buen principio y tiene varios siglos modificándose la teoría y se va complementando no solo por lingüistas o personas que estudian la lengua, sino también por antropólogos, por historiadores y personas que no solo investigan la lengua, sino también investigan los vestigios antiguos de las civilizaciones. Entonces, vayamos comenzando, o ya, inmediatamente ya. Ok, pasemos a la transición de este lado. Miren, ya entramos al tema 2, a la familia lingüística indoeuropea, para que más o menos vayan ubicando dónde se encuentra todo esto y no tengan algún problema para localizarlo. Ya saben, las partes donde vamos a tratar los temas pues se encuentran aquí desplegadas, se encuentran aquí informadas, pero este es el tema 2, ojo, sobre la información o las tareas. Acá seguimos en el tema 1, para que no se confundan, por favor. Esto es tema 2, y el tema 2 incluye el segundo bloque, pero no las tareas del primer bloque. ¿Por qué abro el tema de una vez? Y aquí déjenme hacer un poco grande esto. Porque en cierta manera, bueno, no en cierta manera, como ya algunos se acostumbraron a trabajar con la plataforma, y me gustaría, y soy de la idea de que pueden ir adelantando trabajos, entonces abro de una vez el siguiente tema para que puedan ir haciendo trabajos del segundo bloque sin ningún problema, ¿sí? Del segundo bloque sin ningún problema. Esto sí quiero que les quede claro y no se confundan, por favor. Fíjense, otra vez, déjenme hacer esto pequeño. Permítanme, vamos aquí, sí, aquí así. Las tareas del tema 1 se encuentran aquí, sin importancia en las etimologías grecolatinas. Estas son para resolverse en el bloque 1 hasta el 23, si no me equivoco, ¿sí? Y voy a ir explicando una por una. Ya hablamos de el trabajo de las preguntas número 1. Ahorita voy a hablar un poco del resumen del aprendido, muy rápido. Y luego, en los siguientes días voy a ir hablando de glosario y voy a ir hablando de ahorcado. Y hoy mismo subo la indicación de Flipgrip para poder trabajar los otros 2 trabajos que restan. Entonces ustedes ahí se van conectando y se van organizando. Pero el tema 2 es el tema de la teoría de la familia lingüística indoeuropea. Ese se va a tocar hasta el bloque 2. Pero repito, desde ahora abro la información para que ustedes puedan ir trabajando, y si quieren ir adelantando, por mí no hay ningún problema. A ver, miren, la parte de resumen del aprendido, que es lo siguiente que tengo que explicar antes de meterme al tema de la teoría de la familia lingüística indoeuropea, dice lo siguiente: debes realizar un resumen del aprendido en este tema. Para hacerlo tienes que seguir la rúbrica para resumen de la siguiente página. Los que llevan conmigo habilidad lectora creo que ya tendrán un poco más de noción sobre esto. Los que no, va a haber un poco de confusión.
Para eso voy a repasar de nuevo un video que hice para habilidad lectora explicando lo del resumen, pero algo que creo que debe de quedar como claro para que no se confundan. Un resumen es hacer algo más grande en más pequeño, algo más grande es hacer una cosa más grande en más pequeña, importante. 2, es un texto impersonal, no hay ninguna opinión de ustedes, no hay yo creo, yo pienso, entre más pequeño sea muchísimo mejor. Y otra característica muy importante, no hay copias directas de la red. No hay copias directas o referencias de la red. No hay copias directas del texto. Ustedes tienen un estilo propio y lo que tienen que identificar es la estructura de ese texto. Si el texto es de una hoja, pues va a ser menos de una hoja lo que van a resumir. Si el texto es de 10 hojas, pues va a ser menos de 10 hojas lo que van a resumir. Y si ese texto está dividido en partes, pues van a tener que tomar en cuenta cada una de las partes para irlas mencionando. Es así muy rápido, pero necesito que se metan a la información sobre cómo hacer el resumen. Si no, saben que no va a ser aceptada la información. No es algo complicado, nada más sigan los pasos, por favor. Entonces, ¿qué es una rúbrica? Dice, son los pasos que tienes que seguir. Imagina una receta de cocina. Necesitas ingredientes, luego los pasos para terminar la receta. La página de abajo, solo dale clic. Son los pasos a seguir. Ve cuáles son y busca cumplir con la mayoría. Como cualquier receta, puedes alterarla según lo que tienes a la mano, pero debe de permanecer el texto en lo básico. Por eso lee y comprende el concepto. Extensión de 1 a 2 cuartillas. Tipo de letra Times, 11 puntos. Interlineado 1.5, márgenes dados por defecto. A ver, muchos me han estado preguntando acerca de la extensión. Aquí pongo una base, pongo una propuesta. Obviamente, si ustedes no pueden hacer esa extensión, no hay ningún problema. Pero con que se note que la información está resumida y que ustedes entraron y se dieron cuenta de lo que había, de lo más importante, de lo más característico, entonces vale el texto. No hay necesidad en 1 o 2 cuartillas. Lo ideal, por la información que les di, o que les di, es 1 o 2 cuartillas. ¿De qué es lo que van a resumir o qué es lo que van a resumir? Lo que viene en apoyo para realizar las actividades. En apoyo para realizar las actividades, viene la información que ustedes van a resumir. Por favor, entonces, no se confundan. Bueno, ya explicada la tarea número 3, sería la número 3, y después quedaría el glosario y el ahorcado. En un rato subo más el flip grip, más al rato subo el flip grip. Ahora voy a explicar la información sobre la teoría de la familia lingüística indoeuropea. ¿De qué es? ¿De qué trata? ¿Cómo se come? Eso es lo que vamos a ver ahorita en un instante. A ver, fíjense, como teoría es algo bien interesante. Me lo voy a pasar para acá, porque desde mucho tiempo atrás, las personas se han preguntado sobre el origen de la lengua. Ahorita, por ejemplo, existe un fenómeno bien interesante en la frontera. Ya creo que varias veces se los he explicado, se los voy a explicar más. En la frontera, donde las personas norteamericanas y las personas latinas se están mezclando en la frontera. Y el español, junto con la cultura, y obviamente mucho de la carga mexicana está presente porque estamos pegados al lado, está fusionándose con la reciente cultura norteamericana. Y esto está cambiando la manera en la que las personas piensan, porque ya no son, por ejemplo, latinos o mexicanos, y no son norteamericanos, sino son algo nuevo. Y esta conformación, con esta conformación, conforme pase el tiempo, va a ir exigiendo nuevas cosas y va a ir presentando, por ejemplo, una lengua nueva. Es un claro ejemplo de lo que está pasando, de lo que ya pasó, porque tienen siglos juntos en las comunidades independientes de España, ¿no? O de España, porque en el Reino de España existían aquellos que hablaban catalán, aquellos que hablaban vasco y aquellos que hablaban castellano o español, y cada uno tiene una identidad propia y se mezclan. Y ahorita cada uno vive en sus espacios y conforman la nación española. Por eso los independentistas catalanes en Madrid quieren separarse.
¿Por qué? Porque ya se sienten con mucha autonomía. Pero bueno, eso es otra cosa. Lo que les intento explicar es que este fenómeno existe y no se le puede parar. A mí me han preguntado, ¿va a desaparecer el español? No necesariamente va a desaparecer el español, pero sí se va a modificar. Se está modificando. Por ejemplo, una situación que está modificando al lenguaje, aunque no lo quieran aceptar, pero ahí está, solo el tiempo va a decir si sobrevive o no, es el lenguaje inclusivo. Es un ejemplo de tantos. A ver, vayámonos hacia acá. Bueno, ¿y por qué digo lenguaje inclusivo? Porque se está imponiendo, pero las personas van a utilizarlo y el tiempo lo dirá. ¿Por qué razón? Porque si es práctico y no genera confusiones, entonces se va a seguir utilizando. Y eso es impredecible. Va. La primera relación entre las lenguas. Fíjense, la teoría de la familia lingüística indoeuropea, ¿cómo nace? Dice, en el siglo... permítanme, aquí está. En el siglo XVII, el francés Gaston Laurent Cordoux viajó hasta la India como misionero. Allí propuso por primera vez la relación entre el sánscrito, el latín, el griego y más adelante incluso con el alemán y el ruso. Él hizo una relación. Pero miren, más que un ejemplo de cómo nosotros de repente también pudimos haber hecho esa relación, porque de repente escuchamos a un italiano hablar o un portugués, más o menos entendemos. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué nos entendemos? ¿Qué sucede? Bueno, esta persona no solo hizo esa relación, porque obviamente era una persona que hablaba varios idiomas, sino que empezó a encontrar en los idiomas que ya no se hablaban, como el latín, como el griego y el sánscrito, una relación con las lenguas que sí se seguían hablando. Había algunas palabras que se parecían, sonaban más o menos igual e incluso se escribían más o menos igual. Pero fíjense, fue el trabajo del inglés William Jones, uno de los más grandes filólogos de la época contemporánea, el que daría inicio a las teorías indoeuropeas. Por eso digo teorías indoeuropeas. ¿Por qué? Porque todavía se sigue modificando. El artículo de la teoría de un ancestro en común por el sánscrito, el latín, el griego y el persa. Podría unirse también las lenguas celtas y el gótico. Perdón, aquí está mal escrito todo, de repente las traducciones son malas. Pero lo que está diciendo es que fíjense las lenguas que estaban relacionadas, el sánscrito, el latín, el griego y el persa. También las lenguas celtas y el gótico. O sea, había una mezcla que de repente podía parecer increíble y que estuvieran emparentadas o relacionadas. Si ustedes ven aquí un mapa de Europa, aquí lo vamos a reconocer por la botita. Aquí está la botita. Aquí la botita es Italia. La botita es Italia. La que está en azul. Y este es el mapa de Europa y muestra más o menos la división de los grupos y las diferentes lenguas que existían. Lo que está proponiendo esta teoría es que todas tenían un antepasado común. Una idea común. Una idea común. ¿De dónde vienen casi todas las lenguas europeas? Fíjense. El primer problema que vamos a plantear es de dónde se habló el indoeuropeo. ¿Dónde? Es decir, de dónde vienen casi todas las lenguas de Europa y muchas de Asia. Y el lugar originario es llamado Urjainat. Hay varias teorías. Dicen, la hipótesis armenia, la hipótesis de los kurganeses, la India, la escandinava y la Anatolia, entre algunas más. Hay para todos los gustos. Además, cada lugar lleva implícita una cronología de lengua diferente. O sea, hay una explicación de cómo todas estas lenguas que se dejaron de hablar y las que se siguen hablando existen porque hay diferentes maneras de ver dónde aparentemente estaban esas personas. Lo que sí se tiene que entender es que estaban en un punto y de repente ¡pum!, se regaron por Europa. Muchos dicen que estuvieron en Asia, otros que estuvieron en Europa. Miren, aquí está, otra vez. Dice, posible cronología de la expansión indoeuropea según la hipótesis Anatolio del indoeuropeo. Así se empezó a difundir, pero eso es una teoría. Las estepas del sur de Ucrania es al parecer una de las más aceptadas, de que en Ucrania se encontraban estos grupos que hablaban indoeuropeo. Por ejemplo, la arqueología situó el origen de la lengua indoeuropea en un área que abarca las estepas del sur de Ucrania hasta el norte del Mar Aral, es decir, el norte del Cáucaso. Ahí surgió la cultura Yanma, que se postula como la más seria candidata a ser el pueblo que hablaba proto-indoeuropeo. A ver, aquí de lo que está intentando plantear, lo que está intentando plantear ya con vestigios arqueológicos, o sea, con
algunos indicios de asentamientos, de ropa, de armas y de casas que encontraron en la tierra. La tribu que se llamó después, ahí se me da el nombre, la cultura Yanma, es una de las que se atribuye como mejor candidata para decir de ahí vino el protoindoeuropeo, o sea, el inicio de toda esta versión en la que se va convirtiendo la teoría de la familia lingüística indoeuropea. Ok, a ver, esto va a parecer un poco largo, lo que voy a leer, pero sí quiero que lo tomen en cuenta. Fíjense, la antigüedad de las ramas indoeuropeas. Se ha estudiado mucho el orden, es decir, la antigüedad de las ramas indoeuropeas. Más o menos se ha consensuado el siguiente. Del más antiguo al más joven, la Anatolia, la indo-irania, la helénica, la itálica, la céltica, la germánica, la armenia, la tocaria y la báltica. A ver, ¿qué es todo esto? Digamos que serían como las partes más antiguas o más viejas de las lenguas, ¿sí? Algunas de ellas se siguen hablando, o sea, serían como las familias que reúnen a los hijos, y los hijos serían las lenguas que hoy hablan, que hoy se hablan. Dice, una división más consecuente es sencillamente entre europeas y asiáticas. O sea, entre europeas y asiáticas. Entre las primeras tenemos la helénica, el griego, la itálica, fíjense las que se derivan de la itálica, el español, el francés, el portugués, el italiano y el rumano. La céltica, el bretón, el irlandés, el escocés, el manés, el coruallés y el galés. La germánica, el inglés, el alemán, el sueco y el neerlandés. La armenia, el armenio. La báltica, el lituano, letón. La eslava, el serbio, croata, checo, polaco, ruso. La albanesa, el albanés. Entre las segundas están las... déjame subirla aquí. La Anatolia, la hitita, la indo-iraní, hindi, sánscrito, persa y la tocaria, el tocario. A ver, todo esto para entender que existió, por ejemplo, un protoidioma originario que se ha podido reconstruir por el método comparativo. Aquel fenómeno sonido-palabra que se encuentra en la mayoría de los idiomas emparentados formaba parte del idioma originario. ¿Qué es lo que se ha estado haciendo? Los lingüistas han estado estudiando las lenguas. ¿Y cómo se estudia una lengua? Pues te metes en ella, te fijas cómo se habla, cuáles son sus características, sus reglas, y empiezan a comparar. Y entonces dicen, hay palabras que son muy viejas, porque las hablan muchas lenguas, o se parecen con lenguas antiguas que ya no se están hablando, se parecen un montón a las que ahorita sí se siguen hablando. Pero una de esas es rosa. La palabra rosa es muy vieja, muy, muy, muy vieja. La palabra Dios también es muy vieja. La palabra agua también es muy vieja. Y se suenan más o menos igual en el hindú, en el persa, en el español, en el francés, en el inglés. Más o menos, no significa que sean siempre igual. A ver, esta idea de la teoría de la familia lingüística indoeuropea nos lleva a esto, fíjense. A esto. Voy a hacer esto más pequeño. Fíjense, a mí me gusta mucho esta imagen porque ejemplifica muy bien cómo se construye esto de... la teoría de la familia lingüística indoeuropea, Old World Language Families, las familias más antiguas de lenguas en el mundo. Vean lo que está a la base, el indo-iranio, el indoeuropeo. Antes del indoeuropeo sería el proto-indoeuropeo. Y luego cómo empiezan a derivarse algunas de ellas. Cómo empiezan a derivarse como la indo-irania, la europea, la irania, la indo-arguna. Pero fíjense, a mí la que me interesa es esta. ¿Dónde estamos? Aquí está, fíjense. La europea, aquí estamos de este lado. La europea, aquí. Bueno, ya que tengo la europea, déjenme irme acá para poner mejor imágenes. Esto, aquí. Miren, estamos aquí en la europea, aquí. Y fíjense cómo esto empieza a derivarse en varias, ¿no? La céltica, la Albania, la eslava, la báltica, pero aquí hay una que me interesa, que es la romance, que son las lenguas romances. Aquí tenemos, por ejemplo, el griego, el helénico, que está emparentado mucho con nosotros, pero la lengua romances, ¿por qué? La lengua romances, porque la lengua romances lo que originaron, fíjense cuáles son. Nos vamos a la misma raya acá. Ay, perdón, permítanme.
Déjenme mover esto acá, hacia acá. Fíjense, las lenguas romances lo que hicieron. Las lenguas romances lo que hicieron fue sacar déjame hacerlo más grande. Aquí está. Aquí está. Las lenguas romances, ¿qué es lo que hicieron? Aquí se encuentran las lenguas romances. Aquí están las lenguas romances. Lo que hicieron es que las mezclas entre el latín y las lenguas de la zona, que en este caso eran las ibérico-romances, originaron el español. Y también originaron el portugués. La italo-dálmata originó el italiano. La galo-ibérica, aquí se encuentran, déjenme hacerlo todo esto más grande. A ver si se puede. No, ya no quiso. La italo-ibérica generó la italo-ibérica generó el italiano y la galo-ibérica generó el francés y el lombardo. Bueno, explicación final para ya terminar con todo esto. La idea, pues, es que entiendan que la teoría de la familia lingüística indoeuropea es un movimiento en el cual explica el origen de muchas de las lenguas y cómo es que se fueron conformando. Esto fue una explicación muy rápida. Obviamente la vamos a ver en el desarrollo de la clase con más detalle, pero es un buen inicio, creo, para que ustedes empiecen a meter a la información de la plataforma o al documento PDF y buscar si quieren algo más para tener referencias y que sea más fácil llevar a cabo las calificaciones. Ojo, y les recuerdo, los trabajos, perdón. Estoy explicando algo de segundo bloque. Aquí mismo en este video expliqué cómo hacer tareas de primer bloque. Pero estoy explicando segundo bloque por si alguien se quiere ir adelantando y hacer cosas. O sea, voy a seguir hablando de segundo bloque y sobre eso haremos la información. Del primero ya terminamos, no hay mayor explicación. ¿Y por qué hago esto? Porque así ustedes pueden ir adelantando todo esto de sus trabajos y quitarse un poco del esfuerzo y de la pena de complicarse con la carga que pudieran tener. Pues así, hasta aquí sería todo, alumnas y alumnos. Muchísimas gracias. Nos vemos. Ya saben, los canales de contacto. Al rato subo Flipgrid para que lo revisen. Adiós, bye.